La paz de Dios, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de tomar este lugar. Como sociedad de jóvenes, les mandamos un saludo fraternal y pedimos que el día de hoy el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas y que su palabra sea la que entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por lo cual, el día de hoy, amados hermanos, quiero que escudriñemos la palabra de Dios en el libro de Hechos. Este libro fue escrito por el médico amado Lucas, en el cual vamos a reflexionar acerca de los primeros cristianos y cómo fue su vida después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Para esto, les pido que, si pueden en sus casas, mediten acerca de este libro, en el capítulo 2, del versículo 38 al versículo 47, que dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y para esto, amados hermanos, la palabra de Dios nos indica que cada uno de los apóstoles siguieron su llamado, que no se quedaron sentados ni callados. Ellos tal vez tenían la oportunidad de hacerlo, pero nuestro Señor Jesucristo impactó tanto sus corazones que ellos verdaderamente tenían una relación con Él. Ellos daban su vida por el Evangelio, continuaron predicando la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Aquí mismo en su palabra dice que perseveraban unánimes, a pesar de que cada uno de los apóstoles tenía un temperamento diferente. Uno de los más evidentes es Pedro, que se caracterizaba por ser una persona colérica. Y con su personalidad, el Señor aquí en Hechos va mostrándonos cómo va perfeccionando la vida y su andar de Pedro. Y realmente fue usado en gran manera, ¿no? Cuando les habla primeramente a los primeros cristianos, que le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y esto para qué? Para el perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya Pedro ya les hablaba a cada uno de ellos. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues dice su palabra que muchos eran bautizados y que por medio de la alabanza se veía la unidad entre ellos. Y dice por último, y muy importante, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y algo que podemos ver a lo largo de este libro es que los apóstoles siguieron hablando de la palabra de Dios, pero también cada uno de ellos pues no tuvo una vida en la cual fuera siempre de gozo, siempre de despreocupación, sino que tuvieron una vida también en donde tuvieron que padecer por el Evangelio, en la cual quiero leerles y compartirles lo que dice en la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 22, que es muy importante para cada uno de nosotros, que dice:
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno creería, ¿no?, de que va a ser fácil, pero la palabra de Dios también dice que si uno quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Por lo cual, amada iglesia, en estos tiempos debemos estar preparados para dar defensa de la fe en todo tiempo. Cada uno de los apóstoles realmente tenía una relación verdadera, genuina, apasionada por nuestro Señor Jesucristo. Y, amado hermano, hay un texto que a mí me llamaba mucho la atención, en la cual también nosotros podemos aplicar en nuestro andar, en nuestro día a día. Este texto, para darles un poco de contexto, es sobre Pedro y Juan, que están teniendo una riña con los sacerdotes porque habían sanado a un cojo. Y la palabra de Dios dice en Hechos 4, 19, 20: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos tenían esa pasión por no dejar de seguir hablando de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él la salvación y la vida eterna. Por lo cual, amados hermanos, si nosotros nos ponemos en perspectiva y vemos lo que hicieron los primeros cristianos antes que nosotros, pues tal vez nos quedaríamos muy cortos y uno se preguntará: bueno, pero ellos convivieron con nuestro Señor Jesucristo. Inclusive en Hechos relata acerca de un diácono llamado Esteban, y se describe de tal manera que se distingue perfectamente esa relación que tenía con Dios, que decían que era un varón con el Espíritu de Dios, en el cual él tampoco dejó de estar callado. Él habló de la palabra de Dios y muchos se convirtieron, muchos escucharon su palabra porque la semilla entró en sus corazones. Y sin embargo tuvo un desenlace un poco triste, se podría decir, porque al final pues lo mataron de una manera terrible, en la cual participó Saulo, quien conocemos como Pablo. Pero fíjese, hermano, de que Dios siempre es bueno y nos da ciertos pasos a seguir para poder continuar con ese ministerio que el Señor nos dio, en el cual vuelvo a repetir lo que se encuentra en Lucas 9:23, que dice de la siguiente manera: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo cual se mencionan estos 3 pasos a seguir. Negarse. ¿Qué es negarse? Renunciar a una vida egocéntrica donde las cosas giran tal vez en torno a nuestra persona. ¿Qué es llevar la cruz? Pues llevar la cruz es vivir bajo su palabra, orar con esa fe, tener comunión con los creyentes, ¿no?, a pesar de las diferentes personalidades, y testificar al mundo de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser fieles, y aunque pasemos en estos tiempos en donde tal vez no podemos salir a las calles y predicar, hay muchas maneras para poder seguir hablando de su palabra, para que muchos más crean, para que la iglesia se siga añadiendo y añadiendo los que habían de ser salvos. Por lo cual, hermanos, podemos hacerlo de muchas maneras, ya sea por medio de las redes sociales, que se está haciendo últimamente, igualmente por medio de una alabanza. Si tal vez no somos buenos predicadores, la alabanza tiene poder y puede también hablar en la vida de las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermano, quiero retarlo a que en este 2020 no sea un 2020 en el cual pues sea un año pasajero, como dice el mundo, que este año no cuenta, sino que en este año realmente dispongamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que realmente veamos lo que estaba pasando anteriormente, y que nosotros digamos: nosotros también podemos
en las manos del Señor hacer grandes cosas para su honra y para su gloria. Que nos retemos este 2020. Y por último, hermano, quiero compartirle un texto que ha entrado mucho a mi corazón e igualmente se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 2, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Que este 2020, así como dice aquí en su palabra, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Pongamos apartadme y su nombre para la obra a la que los he llamado. Que este 2020 no nos quedemos callados, que este 2020 sí estamos padeciendo, sí están pasando cosas en el mundo, pero que eso no sea algo que nos motive a dejar de seguir a nuestro Señor Jesucristo, a dejar de tener una vida devocional, a dejar de buscarlo con todo nuestro corazón. Tal vez este sea el momento en el cual debemos rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, cumplir nuestro ministerio y siempre darle la honra y la gloria, como lo hicieron los apóstoles en aquellos tiempos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Imagínese, hermano, que nos retemos y que el Señor alguna vez nos diga: apártame a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Para la obra a la que los he llamado. Que el Señor les siga bendiciendo. Les mandamos un abrazo muy grande. Los amamos en el Señor. Y que Dios los siga bendiciendo. La paz de Dios.